Buenas noches, ingenieros de todo el Perú. Buenas noches. La Asociación Peruana de Ingeniería le da la bienvenida. Hoy día tenemos una disertación importante respecto a las últimas modificaciones a nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la que vamos a enfatizar en las modificaciones correspondientes a obras y consultoría de obras. Hay muchos cambios que por hacer todavía, pero por el momento es importante resaltar estos cambios parciales que van hacen un bien, ¿no?, a la celeridad de las obras. Sobre este tema tenemos como invitado al ingeniero Marco Cruzado Puente. Ya ustedes lo conocen, es un experto en gestión de obras públicas, es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Cajamarca, es adjudicador en ejercicio, así que tiene mucho que contarnos. Al final haremos ya una mesa de trabajo, una mesa de diálogo también. Esperamos la participación de ustedes conforme vaya avanzando, vayan dejando sus consultas para al final complementar esta interesante exposición. Bien, buenas noches Marco, bienvenido y te dejamos la señal para tu exposición. Tu micrófono, Marco. Ok, gracias. Gracias, Elías. En principio, agradecer a la Asociación Peruana de Consultoría por haberme invitado a dar esta charla sobre las modificaciones al reglamento que salieron la semana pasada. Y si me permites, Elías, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, adelante Marco, adelante. Para empezar Bien. Esta modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, nos hemos centrado en el tema de consultoría o de obras, un poco ver lo que es en la etapa de ejecución, ¿no? Porque en las etapas del proceso de selección, realmente el auditorio que tenemos, que básicamente son profesionales dedicados a la construcción, no viene mucho al tema, ¿no? En efecto, esta modificación se publicó en el Diario Oficial Peruano el 7 de octubre, la semana pasada. Este decreto supremo número 234 del año 2022 de Economía y Finanzas. Y esta norma nos indica que va a entrar en vigencia 15 días después, 15 días hábiles después de publicado. Como consecuencia, entra en vigencia el 28 de octubre del presente año. El artículo 36 sobre las modalidades de contratación, le he puesto porque es importante para ver el tema de los adelantos, ¿no? Y acá ya vemos que en lo que respecta a llave en mano, ya han incluido el tema del mobiliario, ¿no? Porque normalmente decía que llave en mano antes era aplicable para la contratación de bienes y obras en el caso de bienes, el postor oferta, además de esto, su instalación y puesta en funcionamiento. Cuando se trata de obras, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje, decía en la norma vigente hasta ahora, ¿no? La que va a entrar en vigencia el 28 de octubre, ya ha incluido el mobiliario y montaje, ¿no? Para esta modalidad de contratación, ¿no?, que es llave en mano, ¿no? Pero sí sabemos también que el mobiliario ahora en las obras públicas, por ejemplo, colegios, hospitales, ¿no?, entre otros equipamientos que tiene, en el colegio, por ejemplo, también hay mobiliario, ¿no? Entonces, bueno, debería ser para todas las obras. Sin embargo, este mobiliario solamente lo han tipificado o está para el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de llave en mano. El requisito de calificación, si bien es cierto, estos requisitos de calificación
ya tuvieron esta modificación, la que está en morado, la que ustedes pueden ver a la izquierda, perdón, ya fue realizada en el año pasado, en julio del año pasado, ¿no? Que hubo una modificación importante también del reglamento, y lo que venía en una modificación anterior habían puesto que para postular a un proceso de selección, entre otras cosas, debían demostrar el contratista la solvencia económica, ¿no? Aplicable para licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución, solamente para licitaciones, ¿no? Vemos ahora que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, ya han eliminado el requerimiento de la solvencia económica en los procesos de selección, ¿no? Eso lo puse porque me parece que sí es un cambio importante en el reglamento, lo que sin duda eh, va a traer como consecuencia que en los procesos de selección, en el caso de obras, se presente una mayor cantidad de postores a estos procesos de selección, ¿no? Y eso lo hace mucho bien al sistema, ¿no? Entonces, me parece sí que ha sido una modificación importante y que vale la pena resaltar, ¿no? Dado que el sistema financiero, pues, en estos últimos tiempos, no daba muchas veces a los contratistas no daba ese tipo de cartas que se pedían en los procesos de selección para que justamente demuestren su solvencia económica, ¿no? Y la entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el presente artículo, y acá ya es un tema solamente en este 49.3, es solamente un tema de redacción, ¿no? La entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el numeral presente, ¿no? Y vamos a ver que en realidad hay bastantes artículos que se han modificado, y más el cambio o esta modificación es más de carácter de redacción, ¿no? Más no un tema de fondo, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos artículos que han cambiado, como es este caso, por ejemplo, del procedimiento de resolución de contrato, ¿no? Por ejemplo, antes que nos decía, si algunas partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que se ejecute en un plazo no mayor de 5 días bajo apercibimiento de resolver el contrato. Ahora, y seguimos en lo que era antes, dice en el 165.2, dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor de 15 días, que es en el caso de ejecución de obras, que se debe otorgar un plazo de 15 días, ¿no? En el caso de obras. Y como vamos a ver en la siguiente, ese 165.3, como era antes, si vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato de forma total o parcial, comunicado mediante carta notarial de esa decisión de resolver el contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento del contratista cuando se deba a una acumulación del monto máximo de penalidad, para eso ya no es necesario el apercibimiento, por mora u otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver. No es lo que decía, o lo que dice ahora no. A partir del 28 de los procesos de selección, lógicamente, que se vean a partir de esa fecha, como vemos ahí en lo que es, o lo que va a ser, han ordenado ya este artículo, ¿no? Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para resolver el contrato en forma total o parcial, ¿no? Entonces, es lo mismo que lo anterior, pero dice, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestación en materia de incumplimiento en un plazo no mayor de 5 días, que básicamente es lo mismo, bajo el procedimiento resolver el contrato. La entidad puede establecer el plazo mayores de 5 días hasta un plazo máximo de 15 días. Dependiendo del monto contractual y de su complejidad, envergadura o satisfacción de la contratación, se entiende que la entidad le dará pues entre 5 y 15 días como plazo máximo de
de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Cuando se trata de ejecución de obra, lo mismo, la entidad otorga un plazo de 15 días. Ha puesto un ítem B, vencidos los plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente en el cual ha sido percibido, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión mediante carta notarial. En los siguientes casos, las partes comunican la resolución del contrato mediante carta notarial sin requerir previamente la ejecución de la prestación en materia del incumplimiento, ¿no? Veíamos que en lo que es hasta ahora, la entidad solamente tenía esa competencia de resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento del contratista, ¿no? Y ahora vemos que en los siguientes casos las partes, o sea, cualquiera, o la entidad o el contratista, comunican la resolución del contrato mediante carta notarial sin requerir previamente la ejecución de la prestación material. Cuando la entidad decide resolver el contrato debido a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades. Cuando la entidad decida resolver el contrato en forma total o parcial debido a que la situación de incumplimiento no puede ser revertida, ¿no? Cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4, ¿no? Que es el tema de resolución de contrato, del artículo 164, en cuyo caso justifican y acreditan los hechos que sustentan su decisión de resolver el contrato en forma total o parcial, ¿no? Entonces también ahora la entidad, perdón, el contratista, invocando a lo que establece este numeral 164.4 del reglamento, podría resolver sin necesidad de apercibir a la entidad, ¿no? Cosa que antes no se podía, ¿no? Sin embargo, ahora sí tiene esa oportunidad. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de recibir la carta, es lo mismo señalado en notarial B, el numeral tal que acabamos de leer, ¿no? La resolución parcial, en el caso de resolución parcial, solo involucra a aquella parte del contrato afectado por el incumplimiento, pero siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, ¿no? Siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad, ¿no? Por ejemplo, un hospital ya está al 95%, ¿no? Y necesita pues la entidad, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, necesitaba el Ministerio de Salud o los gobiernos regionales para atender, pues lógicamente, a los enfermos. Entonces, si es que ya hay una parte independiente o separable del resto de las obligaciones, podría utilizar ya pues el hospital o un colegio, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un colegio, por ejemplo, ya está en las aulas, el contratista está atrasado, ya llegó al máximo de su penalidad, pero, por ejemplo, está ya construyendo el coliseo, que es un área independiente, ¿no? de las aulas, ¿no? Las aulas ya están terminadas, el colegio requiere ya utilizar esas aulas con sus alumnos, entonces podría invocar este numeral 165.4 para poder dar uso, ¿no? a lo que ya está construido, ¿no? Si bien es cierto, en el artículo que está vigente hasta ahora, se dice también que puede haber una resolución parcial, pero acá ya lo está tipificando, lo está explicando, para que las entidades puedan utilizar una infraestructura que ya está construida, no en su totalidad, pero la parte que está construida puede entrar en servicio sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces es interesante también esa modificación, ¿no? Tratándose de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos, no lo vamos a tratar porque en obras no hay una contratación en catálogo electrónico, ¿no? de acuerdo de los acuerdos MAP o de los convenios MAP que regulan, ¿no? este tipo de contrataciones, ¿no? En lo que refiere a los requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, básicamente en el numeral 175.1, en lo que es la norma vigente, digamos, antes de esta modificación del día 7 de octubre, dice en la letra C de este numeral 175.1, dice entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado vigente, ¿no? ¿Qué cosa lo que nos dice ahora? Es entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye el equipamiento inmobiliario cuando corresponda. De acuerdo al calendario de avance de obra valorizado, este calendario se actualiza de cada ampliación de plazo otorgada en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. ¿Qué nos quiere decir? Inmobiliario cuando corresponda, lógicamente cuando se trata bajo la modalidad de contratación de llave en mano, ¿no? Eso es lo que lo hemos visto, que bajo esta modalidad se ha incluido el mobiliario, ¿no? Han variado este artículo 178 en lo que refiere a la suspensión de plazo de ejecución y vamos a ver qué es lo que decía antes para luego ver qué cosa es lo que dice ahora, ¿no? Cuando se produzca una suspensión de contrato de obra, según lo previsto en este numeral 142, en el numeral 142.7, ¿no? Donde se tipifica la suspensión de ejecución del artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión, cosa que también estaba prevista en la norma anterior. Esta disposición también se aplica en caso de suspensión de la ejecución de la obra, se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia, ¿no? Si producto de una controversia se paraliza la obra, entonces podría suspenderse el plazo de ejecución, ¿no? También eso estaba en una, bueno, esto estamos leyendo la norma, la que está vigente hasta ahora. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso la entidad pues no cumpla con el pago de tres valorizaciones. Ya lo hemos visto en varias charlas que hemos tenido. Para ese caso, para ese efecto, el contratista pues requiere mediante comunicación, o sea, debe remitirle una carta a la entidad para que pague por lo menos una de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de 10 días, ¿no? Si se vencen esos 10 días, y el incumplimiento continúa, el residente tiene que anotar en el cuaderno de obra la decisión de suspensión que se produce al día siguiente de la validez. Cuando hay una suspensión de plazo regulado en este numeral anterior, o sea, por no pago de tres valorizaciones consecutivas, esta suspensión da lugar al pago, ya sabemos todo, de mayores gastos generales variables directamente vinculados, y estos tienen que ser acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose esta regla contenida en el presente. Entonces, se suspende también el plazo para el supervisor, pero el supervisor tendría derecho a gastos generales variables directamente vinculados y tiene que, ¿no? En caso, también se suspende el plazo de ejecución en caso se resuelve el contrato de ejecución de obra, ¿no? En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra, las partes, el contratista y el supervisor, pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra, ¿no? También puede ocurrir que se resuelve el contrato de supervisión, se aplica exactamente la misma regla y las partes pueden acordar, ya en este caso, si no hay supervisión, es el contratista con la entidad, pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de ejecución de obra hasta que contraten un nuevo supervisor, ¿no? Y también se aplica estas mismas reglas a contratos que por su naturaleza requieran supervisión, ¿no? Por ejemplo, los famosos contratos de mantenimiento rutinario o de mantenimiento periódico, que por su naturaleza requiere de supervisión, también se aplica este mismo concepto, ¿no? Esto sí es importante, ¿no? Porque antes, cuando la norma primigenia de esta 3225, si ustedes recuerdan, la suspensión de plazo de ejecución estaba tipificada solamente para obras, ¿no? Y como consecuencia estaba dentro del capítulo de obras, ¿no? Todos sabemos ahora que salió del capítulo de obras, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nos dice ahora esta modificación? Cuando se produzca esta suspensión de plazo de ejecución de contrato de obras, según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, lo mismo corresponde también la suspensión del plazo de ejecución de contrato de supervisión. Esta disposición también se aplica cuando la suspensión del plazo de ejecución de la obra se acuerde como consecuencia del sometimiento arbitral, ¿no? Hasta ahí estamos lo mismo. En caso se resuelve el contrato de ejecución de obra, las partes pueden acordar
suspender el plazo de contrato de supervisión de obra hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra. En caso se resuelve el contrato de supervisión, las partes podrían acordar también, ¿no? El contratista puede suspender el plazo de ejecución del contrato de obra cuando la entidad no cumpla con el pago de 3 valorizaciones consecutivas, debiendo considerar lo siguiente. Acá hay el ordenado, antes era un texto, ¿no? Que tendría que mandarle la carta, acá es lo mismo, pero dice, lo primero que tiene que hacer, el contratista debe requerir a la entidad mediante una comunicación escrita que pague una valorización, ¿no? En un plazo de 10 días. Ese es el primer paso. El segundo paso, si se vence el plazo y continúa el incumplimiento, el residente debe anotar en el cuaderno de obra la decisión de la suspensión. Y el tercer paso es que la suspensión, en el caso del residente haya anotado en el cuaderno de obra su decisión de suspender el plazo de ejecución, esta suspensión se produce desde el día siguiente de realizada dicha anotación. La suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra da lugar al pago de mayor gasto general de variables, exactamente lo mismo. Esta suspensión genera a su vez la suspensión del plazo de ejecución del contrato de supervisión, correspondiendo también el pago de mayores gastos generales variables directamente vinculados, debidamente acreditados, ¿no? Antes decía que se usaba la misma regla que el contratista y ahora dice que paga mayores gastos generales variables directamente vinculados y debidamente acreditados. Durante la suspensión del plazo de ejecución, las partes pueden realizar trámites, y esto sí fue una modificación, pero hasta ahora no se entiende muy bien este tema, ¿no? Durante la suspensión del plazo de ejecución, las partes pueden realizar trámites propios de la gestión del contrato, tales como aquellos destinados a la aprobación de prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del presente reglamento, ¿no? Pero resulta que si está suspendido el plazo de ejecución y diciendo este famoso artículo 142, 145, en el cual indica que se suspende el plazo de ejecución, en principio, bueno, ya sabemos que la causal no es imputable a las partes y que no hay reconocimiento de gastos generales ni otro costo directo, por ejemplo, y que solamente se va a reconocer aquellos costos que están vinculados a viabilizar la suspensión del plazo de ejecución, o sea, a la paralización, ¿no? Entonces, y hay una opinión al respecto también de OCE, dice, señor, yo en el periodo de suspensión puedo formular adicionales, ahora dice que sí. Y la pregunta le dijeron, ¿y yo puedo pagar a los profesionales que están formulando las prestaciones adicionales? Y la OCE dice no, porque esa es una obligación que tiene el contratista. Oiga, pero si al contratista no le estoy pagando ningún gasto general, ¿cómo, en qué caso podría resultar posible? Solamente podría resultar posible en el caso que el contratista asuma el costo de los profesionales que van a formular. Bueno, no solamente los profesionales, sino todos los recursos que sean necesarios para formular la prestación adicional, ¿no? Una cosa que la obra está en ejecución, donde los recursos el contratista los tiene a disposición, sin embargo, en una suspensión de plazo no los tiene. Entonces, este 178.6 tendría que aclararlo OCE, porque sabemos todos que se aprovecha, entre comillas, el plazo de suspensión, el periodo de la suspensión del plazo de ejecución para corregir el expediente técnico por algunas deficiencias o por unos hechos que han ocurrido después de la suspensión del contrato, ¿no? Entonces, pero el contratista no podría formular las prestaciones adicionales porque no contaría con los recursos. Entonces, ¿a quién quién se beneficia más que en un periodo de suspensión, que está en un periodo de paralización, se formulen las prestaciones adicionales de obra? ¿Quién es el mayor beneficiario? La entidad. Porque una vez que se supere la causal que ha traído como consecuencia la suspensión del plazo de ejecución, la obra estaría en condiciones de ejecutar, ¿no? Y ya no habrían los riesgos de que se genere ampliaciones de plazo, justamente por la formulación de estas prestaciones adicionales, ¿no? Sin embargo, este tema aún no ha sido bien aclarado por OCE, ¿no? Y lo propio ocurre con la supervisión, ¿no? Porque sabemos todos que la supervisión también tiene participación, ¿no? En la formulación de una prestación adicional, ¿no? Para que la entidad lo pueda,
lo pueda aprobar, ¿no? Porque acá dice propio de la gestión del contrato, tales como aquellos destinados a la aprobación de la prestación. Pero lógicamente, aquellos destinados, ¿quiénes son? Tengo que formular y tengo que evaluar, ¿no? Lo formula el contratista, lo evalúa la supervisión, ¿no? Sin embargo, es un tema que el Estado o vos, el Ministerio de Economía y Finanzas, debería tratarlo con detenimiento, porque vuelvo a repetir, el mayor beneficiario, en este caso, de que se formule, y lo vuelvo a repetir, prestaciones adicionales en un periodo de paralización llamado suspensión de plazo de ejecución, es la entidad, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos muchas obras que están en este problema, ¿no? Y culminado el evento que produjo esta paralización de plazo de ejecución del contrato, porque sabemos todos que es una paralización también la suspensión, ¿no? La diferencia está en la causal, ¿no? Porque si hay una paralización por causa no imputable al contratista, eso trae como consecuencia una ampliación de plazo, ¿no? Pero si la causal no es imputable a las partes, se llama suspensión de plazo, ¿no? Entonces, las partes suscriben un acta, ¿no? Esto sí es también importante, ¿no? Culminado, una vez que, porque antes solamente se firmaba el acta y luego se suscribía la adenda cuando había una suspensión de plazo, ¿no? Entonces, ahora dice que cuando el evento se concluye sobre la causa que se trae como consecuencia de una paralización, las partes suscriben un acta acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la entidad determina la fecha de reinicio. Claro, y eso es lógico, ¿no? Porque viniendo de una paralización por suspensión de plazo, el contratista para que reinicie la obra, ¿no? Requiere un plazo, ¿no? Requiere removilizar equipos, requiere recontratar personal, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente hay un plazo ahí que requiere para que la obra pueda entrar en reinicio y el contratista pueda estar en condiciones de cumplir la programación vigente, ¿no? Porque si no, no la va a poder cumplir, ¿no? Entonces, interesante este numeral 178.7 para la gestión de ejecución de obras que han estado con el plazo suspendido. Y esto no solamente debe ser para el tema de una suspensión de plazo, que es una paralización, sino también debería ser lo propio para una paralización de obra, ¿no? Porque los dos finalmente son, bueno, uno se llama suspensión de plazo, que es una paralización por causas, vuelvo a repetir, imputables a las partes, y la paralización es por una causa que no es imputable al contratista, ¿no? Entonces, bajo esos dos contextos de una suspensión de paralización, en ambos casos debería aplicarse este 178.7 y no solamente para la suspensión del plazo de ejecución. Bueno, acá en el tema de los adelantos materiales e insumos, básicamente lo que hemos visto es que ha incluido, antes solamente era para materiales e insumos, y ahora ha incluido, sabemos que ya son 10% de datos directos y 20% materiales, y sabemos ahora que también puede pedir para equipamiento inmobiliario en contratos bajo la modalidad llave en mano, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando es una obra pública contratada bajo el sistema de precios unitarios y hemos visto, ¿no?, que inclusive tiene equipamiento y tiene mobiliario? No podía pedir, por estos conceptos, el contratista adelanto de materiales, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente equipamiento inmobiliario en llave en mano? O de lo contrario, se debe definir que el equipamiento inmobiliario está prohibido contratar bajo otra institución que no sea llave en mano, ¿no? De tal manera que no quede duda de ello, con la cual ya tendría cierta racionalidad este tema, ¿no? Y en lo demás, en los adelantos, han incluido insumos. Por ejemplo, acá dice, la entidad establece en los documentos del procedimiento de selección del plazo en el cual el contratista solicita el adelanto. O sea, tiene que haber una programación de entrega de adelantos, básicamente de entrega de adelanto de material, ¿no? En el adelanto directo sabemos que ya se pide antes de iniciar el plazo de ejecución, ¿no? Si no lo pide en los 8 primeros días después de su contrato, sabemos que el contratista ya ha perdido el derecho a solicitar este adelanto directo, ¿no? Acá nos dice, así como en el plazo en el cual se entrega el adelanto, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales
insumos, equipamiento y mobiliario, ¿no? En estos últimos casos deberían poner acá, para no confundir, que es solamente para llave mano, en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos, ¿no? O sea, quiere decir que este equipamiento inmobiliario está dentro del calendario de adquisición de materiales e insumos, ¿no? Y acá en el 182.2 también han hecho lo propio, ¿no? La solicitud de adelanto para materiales e insumos. Equipamientos inmobiliarios se realiza una vez iniciar el plazo de ejecución, y eso lo sabemos todos, ¿no? Y lo demás es exactamente lo mismo. Y en este 182, 3, 4 y 5 es exactamente lo mismo, ¿no? Y solamente que han agregado equipamiento inmobiliario, cosa que antes no había, ¿no? Y acá también lo propio. Y como vemos acá también en el tema del fideicomiso, ¿no? Pues sabemos que el fideicomiso está relacionado con los adelantos. Y acá sí hay un artículo de fideicomiso que vamos a ver más adelante que sí me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Equipamiento inmobiliario también. Acá también lo propio, ¿no? Es lo mismo, solamente que han incluido ese adelanto. Y acá miren que este artículo que ha sido modificado me parece importante, ¿no? Es decir, si bien es cierto, en una misma obra no se puede contar de manera simultánea con un inspector y un supervisor, ¿no? Que es lo mismo más o menos, ordenado la redacción, ¿no? Porque antes decía que era prohibida la existencia de ambos en una misma obra, ¿no? Entonces acá pues en una misma obra no se puede contar de una manera simultánea, entiende que es lo mismo, ¿no? Pero la otra partecita que sí me parece importante, el inspector es un servidor de la entidad. Antes, el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, ¿no? Entonces, la pregunta era, una entidad podría contratar un profesional, ¿no? Eh, para poder ejercer las funciones de inspector, ¿no? Entonces, ahora ya han dicho que tiene que ser un trabajador, un servidor de la entidad, ¿no? Entonces, eh, me parece sí que importante ese cambio. No es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor referencial, ¿no? Y acá decía cuando el valor de la obra a ejecutar, ¿no? El valor de la obra, pero ¿en qué momento? Es el valor de la obra eh, actualizada, ¿no? Sumando los adicionales, sumando los directivos, sumando los mayores mercados. Eh, ¿A qué se refiere, no? Entonces acá nos han dicho, para que no haya duda, es cuando el valor referencial, ni siquiera el valor de la oferta del contratista, es el valor referencial, o sea, con qué monto se licitó la obra, ¿no? Entonces es importante eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Las consultas formulan el cuaderno de obra, con el tema de redacción, las consultas formulan el residente de obra en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector supervisor, ¿no? En caso que las consultas, antes nos decía, ¿no? Las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del inspector supervisor, no requieren la opinión del proyectista, son absueltas. Por esta, dentro de un plazo máximo de 5 días, siguiente de la entrada a las mismas, vencido el plazo anterior y de no ser absuelta el contratista, dentro de los 2 días siguientes, tiene que acudir a la entidad, la cual la resuelve en un plazo máximo de 5 días, contado desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. ¿Qué nos dice? Bueno, ahora han puesto este numeral 123.2, y dice, en caso que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, ¿no? Una modificación del expediente técnico de obra, podríamos decir que es un adicional, podríamos decir que es un deductivo. El residente de obra la sustenta con el informe técnico correspondiente, o sea, aparte de la consulta tiene que sustentarlo el residente en un informe técnico. Y lo importante acá es que si el contratista por interior residente no presenta este informe técnico, las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por inspector o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra, ¿no?
puede presentar nuevamente las consultas cuando cuente con los informes técnicos necesarios, ¿no? Sin perjuicio pues, de los problemas de gestión contractual con respecto a los plazos que podrían ocurrir, ¿no? Entonces, importante, ¿no? La consulta tiene que ir acompañada de los informes. ¿Qué más nos decía antes? Las consultas, cuando por su naturaleza, en opinión del inspector supervisor, requieran de la opinión del proyectista, son elevadas por estos a la entidad dentro de un plazo de 4 días siguientes de anotadas, correspondiente a esta en coordinación con el proyectista, absolver estas consultas en un plazo de 15 días, ¿no? Debiendo esta comunicar, pues, lógicamente, al inspector supervisor. Para este efecto, la entidad considera que el contrato celebrado con el proyectista, cláusula de responsabilidades y la obligación de atender las consultas que les remita la entidad dentro del plazo que señale dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el anterior, la entidad debe absolver estas consultas y de instrucciones al contratista a través del inspector supervisor, sin perjuicio de las acciones que adopte contra el proyectista por la falta de absolución de la misma. ¿No? ¿Qué nos dice ahora? En caso que el inspector o supervisor considere que la consulta no requiere la opinión del proyectista, las absuelve dentro del plazo máximo de 5 días contados a partir del día siguiente de anotadas en el canal noviembre. Vencido el plazo previsto en el numeral precedente, lo he puesto ya en el siguiente numeral, sin que el inspector supervisor absuelva la consulta, el contratista remite la consulta directamente a la entidad dentro de un plazo de 2 días siguientes, y la entidad mismo absuelve estas consultas en un plazo máximo de 5 días, ¿no? Contados al día siguiente de recibir la consulta. ¿No? Hasta ahí es lo mismo. En caso de las obras, en el tema de reajustes, ¿no? Y acá en el tema de reajustes sí es importante, ¿eh? Y eso tendría que aclararle la OCE con una opinión. Lo que dice ahora en la norma vigente dice, en el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste K, conocido al momento de la valorización, ¿no? Miren, el coeficiente de reajuste K, conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los índices unificados de precios que se aplican, que se entiende que es como los índices se publican con fecha posterior, o sea, del mes de la valorización, se publican con fecha posterior al plazo que tiene el contratista de la supervisión para presentar la valorización, ¿no? A eso se refiere, cuando se conozcan los índices unificados de precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior a la liquidación final, sin reconocimiento de ningún interés, ¿no? Es lo que dice. Ahora miren lo que dice. En el caso de obra, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste K, conocido al momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta. Conforme se conozcan los índices unificados de precios que correspondan o que corresponden al mes siguiente de la valorización. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo valorizo, por ejemplo, el mes de octubre, y yo tengo que usar los índices de ¿qué mes? De noviembre, ¿no? Porque acá dice, conforme se conozcan los índices unificados de precios que correspondan al mes siguiente de la valorización. No me dice a los publicados en el mes siguiente de la valorización, ¿no? Entonces ahí podríamos interpretar que tendríamos que usar los índices no del mes de la valorización, sino del mes de donde corresponde el pago. Yo valorizo a octubre, tendría que usar los índices del mes de noviembre. No sé si es que esto es lo que pretende el OCE con esta modificación de este artículo 195. ¿No? Porque si es racional, ¿no? Porque el contratista, ¿cuándo recibe el pago? Recibe el pago al siguiente mes, ¿no? Entonces, bueno, así está, ¿no? Conforme se reconozcan los índices unificados de precios que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste K, hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo, y con este se determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por la valorización de reajustes que se pueden ir calculando y pagando en las valoraciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de interés. Entonces, vuelvo a recalcar, no sé si OCE ha querido decir que se utilizarán los índices publicados en el mes siguiente, porque efectivamente, pero corresponde al mes de la valorización, o simplemente se usarían los índices que corresponden al mes siguiente de la valorización, con lo cual los índices tendrían que usarse de ese mes correspondiente al pago y no al mes de la valorización. ¿Tiene cierta razonabilidad?
Racionalidad sí que lo tiene, pero tiene que aclararlo, porque así como está redactado, eh, podría traer algunas confusiones y sobre todo controversias innecesarias entre las partes, ¿no? Porque la entidad puede interpretar que es de la publicación, el contratista puede interpretar, no, a mí me corresponde el índice del mes que me estás pagando, porque así dice textualmente el reglamento, ¿no? Entonces, podría traer como consecuencia algunas controversias innecesarias, ¿no? Y la valoración de la obra principal. Y este es importante también porque antes lo usamos o lo interpretábamos a través de opiniones, ¿no? Y sí, había una opinión al respecto, ¿no? Pero acá ya la clara. Las valorizaciones de la obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste K, contractual correspondiente. Mientras que la valorización de los presupuestos adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas o fórmula polinómica la que forman, o las que forman o la que forma parte del expediente técnico de la prestación adicional. Nosotros estemos o no estemos de acuerdo, si este coeficiente K del contrato principal pueda representar realmente al reajuste de un mayor metrado, yo lo dudo que lo represente, ¿no? Y lo más lógico sería calcular elaborar una fórmula polinómica de los mayores metrados, con la cual se le estaría pagando en forma justa al contratista en beneficio o en perjuicio de la metodología que está utilizando ahora en este umbral, ¿no? Que ya lo vuelvo a repetir, esto ya estaba en opiniones, ¿no? Eh, Sin embargo, yo, por ejemplo, personalmente no creo que la fórmula de reajuste o la fórmula polinómica del contrato principal refleje eh, lo que corresponde a un mayor metrado, ¿no? Un mayor metrado es parte del presupuesto, son algunas partidas del presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, voy a tener un mayor metrado en cunetas, donde participa que cemento, agregados, mano de obra, equipos menores, ¿no? Eh, y si es una carretera y el K pues tiene un monomio representativo, por ejemplo, de petróleo, de asfalto, ¿no? En la cual tiene una fluctuación importante en el mercado, para arriba o para abajo, entonces que yo lo reajuste a estos mayores metrados con esa fórmula, eh, no va a ser, no, porque lo que se busca es eh, que el contratista tenga este reajuste producto de la inflación, ¿no? Entonces, yo personalmente no creo que sea así, que sea representativo militar. Pero bueno, así está la norma, así hay que respetarla y así hay que aplicarla. Y en el procedimiento de ampliación de plazo, lo que han incluido, que me parece importante, que las notificaciones de las ampliaciones de plazo por parte de la entidad ya no va a ser a correo electrónico, en forma física, ¿no? Sino va a ser a través del SEACE, ¿no? Entonces, importante para tener una base de datos del SEACE, de todas las ampliaciones de plazo del Estado, y poder sistematizarla y poder sacar lecciones aprendidas, lógicamente, de estas, ¿no? Porque ya vamos a tener información digital. Eh, Me parece, sí, importante, ¿no? Y ojalá que se siga ampliando la utilización del SEACE, ¿no? En general, ¿no? Porque sabemos todos que en el reglamento establece no es un artículo, ¿no? Sino es como una disposición complementaria o algo parecido, en la cual dice que donde está el tema del cuaderno de obra digital, y que no solamente se iba a utilizar estos medios informáticos para el cuaderno de obra digital, sino para el expediente de contratación, ¿no? Y el expediente de contratación ya sabemos todos que es desde la solicitud de una necesidad para ejecución de una obra hasta la liquidación de la misma, ¿no? Entonces, ojalá que en el futuro este expediente de contratación
sea totalmente digitalizado. Como consecuencia, todos los procedimientos, así como ahora que se está poniendo que las notificaciones se van a realizar, la entidad lo va a hacer por internet del CH de una ampliación de plazo, esperemos que todos los trámites, tanto del contratista, del supervisor y la entidad, en un futuro no muy lejano, se estén usando estos sistemas informáticos con el propósito de disminuir pues, el uso de impresiones y sobre todo optimizar los tiempos y plazos que han sido calculados en función de los procedimientos internos o de los procedimientos del Estado en general, ¿no? Los administrativos, ¿no? Por eso que, por ejemplo, la entidad necesita 15 días hábiles para poder resolver una ampliación. Sí, pues, porque la ampliación de plazo entra a meses partes, de meses partes se va a una jefatura, de ahí lo pasa al área usuaria, el jefe del área usuaria lo pasa hasta que llegue al que va a resolver o al que va a hacer el informe, al profesional que va a hacer el informe de esta solicitud de ampliación de plazo, cuanto menos han pasado 3 o 4 días hábiles, ¿no? Y de ahí va a pasar al legal, etcétera, etcétera, hasta que se redacte y se suscriba la resolución, ¿no? Entonces, teniendo estos sistemas informáticos, yo creo que se podría optimizar los plazos que se tenemos ahora en la actualidad en el reglamento, para este caso y para otros casos más. Este artículo 199 también, esta modificación, sí me parece importante y técnicamente es bien razonable, ¿no? ¿Qué tú nos decías antes? En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción de plazo de la ejecución contractual, los menores gastos generales variables que correspondan a dicha reducción de plazo se reducen de la liquidación final del contrato. O sea, yo tenía que irme a la liquidación y si hay una reducción de plazo, lo descuento los gastos generales. Pero si hay una reducción de plazo, no solamente es el tema, el efecto en los gastos generales, ¿no? Si tiene otros efectos, ¿no? En el plazo y todo. Y a mí me parece que sí, este cambio o esta modificación sí me parece importantísima, ¿no? En el supuesto que la reducción de prestaciones incluya partidas de la ruta crítica que generen la reducción del plazo de ejecución contractual vigente, al estar directamente estos relacionados, implica la reducción de los gastos generales variables que correspondan a dicha reducción. O sea, yo no voy a ir a la liquidación. Además de la reformulación del programa de ejecución de obra y sus calendarios. Lógicamente, si yo tengo una obra que tiene 360 días de ejecución y producto de una reducción de las prestaciones trae como consecuencia que me afecta la ruta crítica en 20 días, entonces el plazo de ejecución ya no será 360 días, será 320 días, ¿no? Y como consecuencia, lo mismo que hacemos para una ampliación de plazo, cuando hay una ampliación de plazo, actualizamos la programación y los calendarios, acá dice, además de la reformulación de la programa, y lo que debería haber dicho acá es que se deben actualizar, ¿no? El programa y todos sus calendarios, lógicamente el programa de ejecución de obra y todos sus calendarios, ¿no? En virtud al nuevo plazo, pues porque hay una reducción, ¿no? Entonces, acá no nos explica si es que va a haber una resolución por la reducción del plazo, porque hay todo un procedimiento, ¿no? Que debería ser el mismo que una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, pero bueno, por lo menos ha habido un avance importante acá en este numeral. No nos dice cómo vamos a hacer esta reformulación del programa de ejecución de obra. Se entiende que tienen que ser las partes porque es un documento contractual entre la entidad y el contratista, pero acá no nos explica el procedimiento a seguir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Sin embargo, entiendo yo que deberían o hacer otra modificación, ya no creo, pero por lo menos por intermedio de opiniones que soliciten las entidades públicas que ellos no tienen un gasto o un pago que hacer, como un privado que sí tiene que hacer un pago por una consulta que haga OCE, que emite una opinión, a efectos de que aclare, porque también podría traer esto como consecuencia controversia, ¿no? Porque si le van a reducir el plazo, el contratista podría decir, oiga, pero eso no me corresponde a mí, ¿no? ¿Dónde dice que yo tengo que hacerlo?
¿no? ¿Dónde está el procedimiento a seguir? ¿No? Entonces, como le van a reducir el plazo y le van a disminuir los gastos generales variables, entonces podría ahí haber unas consecuencias innecesarias por no haberle hecho la redacción de este artículo, tal cual el artículo de las ampliaciones de plazo, ¿no? Sino que este es en forma inversa, es reducción de plazo. Acá solamente han agregado de consentida la resolución del contrato de obra que no había o no estaba tipificado en la legislación en este artículo, en este numeral 209.1 del artículo 209 del reglamento. En el caso de la liquidación de contrato de obra no estaba tipificado en el tema de qué pasa cuando hay una resolución de contrato, ¿no? Entonces, cuando queda consentida la resolución de contrato, antes no había esta opción, ¿no? Porque contado del día siguiente de la recepción de la obra, que ustedes ven a la izquierda, el que resulte mayor contado del día siguiente, ¿no? Entonces, la última controversia que también está en el lado izquierdo, ¿no? Pero no había el tema de la resolución de contrato. No se entiende cuando queda en sentido. Y esto solamente en el tema del diseño y construcción de los estudios básicos de ingeniería. Solamente lo que han hecho es actualizar los numerales en los cuales se inciden. Han incorporado algunos numerales de algunos artículos. Por ejemplo, en el numeral 178, el artículo 178, en el que se refiere a la suspensión de plazo de ejecución, han incluido este numeral 178.8, y dice: reiniciado el plazo de ejecución del contrato, la entidad comunica por escrito al contratista la modificación de las fechas de ejecución de obra, del programa de ejecución de obra y de los calendarios correspondientes, respetando los términos en los que se acuerda la suspensión, ¿no? Entonces, se entiende que esta programación y este calendario, si bien es cierto, ha sido suspendida la obra, hay una operación, pero tiene que pensarse. Tampoco no nos dice quién lo va a hacer, ¿no? Se entiende que la entidad tendría que hacerlo, o la entidad podría decir: oiga, pero yo solamente comunico la modificación de las fechas, tal cual dice ahí, ¿no? La entidad comunica por escrito al contratista la modificación de las fechas de ejecución de obra. Pero eso va del programa de ejecución de obra y de la calendaria, pero no tiene un efecto. Esas programaciones y esos calendarios no podríamos llamarlo exactamente actualización, porque es el producto de una ampliación de plazo, o producto del artículo 201 o 202 del reglamento, que sí le da la potestad al supresor de solicitar, por ejemplo, actualización de la programación de aquellas partidas que no son críticas y que la causal del atraso no es imputable al contratista. También hay esa posibilidad de actualizar en el reglamento, ¿no? Por eso no podríamos llamar a actualizar, pero sin embargo tendrían que poner las fechas ya ciertas de reinicio y los efectos que podría tener en la programación, ¿no? Porque yo paré, por ejemplo, una fecha 20 de agosto y voy a iniciar el 1 de diciembre, ¿no es cierto? La programación de agosto no puedo decir que es equivalente a la de diciembre, porque yo paré el 20 y en ese mes solamente había 10 días de ejecución. En cambio, el reinicio se va a dar el 1 de diciembre. Entonces, hay que hacer unos arreglos a esa programación y a esos calendarios a efectos de no tener dificultades en la ejecución, ¿no? De hecho, que me imagino que le van a poner ahí. Este numeral de fideicomisos también me parece importante que vayan colocando. Miren, cuando la entidad no haya incorporado en la base, ¿no? Porque el requisito para usar, hasta ahora, para usar el fideicomiso, es que se haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra. Las partes pueden acordar. O sea, ahora, a pesar que no está en las bases bien integradas, que la entrega de los adelantos se van a hacer por fideicomiso, sin perjuicio de que no estén, para la solución del contrato, las partes podrían acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso. Y cuando ocurra ello, se tienen que tener en cuenta estas dos condiciones, ¿no? La oportunidad de la presentación de los requisitos para presionar el contrato, el postor adjudicador puede presentar la solicitud de entidad para la constitución del fideicomiso, ¿no? El contratista, por ejemplo, requiere que se haga mejor por fideicomiso, y en este caso la entidad, si acepta,
Esta solicitud del contratista se incorpora en el contrato a suscribirse la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso, o también se puede utilizar que entre los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista puede presentar la solicitud de la entidad para la constitución del fideicomiso siempre que los adelantos aún no hayan sido entregados o otorgados. Vencido dicho plazo, no procede la solicitud. En caso de la entidad acepte la solicitud dentro de los 7 días siguientes de recibir la solicitud, se incorpora en el contrato que se van a entregar todos los adelantos. Me parece importante, ¿no? Y han incorporado también este numeral del artículo 193 en lo que corresponde a ocurrencias en obra, ¿no? En el supuesto previsto en el numeral anterior, o sea, en el numeral 195 que lo habíamos visto, y siempre que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de la obra, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente pronunciándose respecto a las consultas formuladas por el residente de obra. El otro numeral es la entidad remite al proyectista las consultas al residente de obra y el informe técnico del inspector o supervisor en un plazo máximo de 10 días, contados desde el día siguiente de recibir. El proyectista se debe pronunciar en un plazo máximo de 10 días, contados a partir del día siguiente recibida la comunicación, ¿no? En el artículo antes decía, no, bueno, si el proyectista no absuelve, lo mismo que ahora, la entidad debe absolver las consultas y en el caso que corresponda, lo han dado un plazo de 10 días y a la entidad de 5 días, comunica al contratista las medidas que deben adoptar con copia al inspector o supervisor. La citada comunicación se realiza dentro del plazo máximo de 5 días, contados desde el día siguiente de recibir la opinión del proyectista sobre las consultas o de vencido el plazo para que el proyectista remita dicha opinión. Cuando el día no ha incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la adquisición, bueno, eso es lo mismo, ¿no? Que ya habíamos visto. Eso también me parece que es lo mismo, estoy retrocediendo. Y acá viene sobre las ocurrencias, que es la continuación, no sé qué pasó ahí en la computadora, dice, si vencidos los plazos señalados en estos numerales 193.3 y 193.8 que lo acabamos de ver, el inspector supervisor o la entidad, según corresponda, no absuelven las consultas, el contratista puede tener derecho a solicitar una ampliación del plazo contractual por el tiempo correspondiente. Ya eso lo sabemos, ¿no? Esta demora se computa solo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos en materia de la consulta empiece a afectar a la ruta crítica, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mi partida que está programada para tal fecha y producto de una consulta que no me la han absuelto, no la puedo ejecutar, lógicamente me correspondería una ampliación. La entidad incluye, miren, y este 993.10 es importante, ¿no? La entidad debe incluir en los contratos para la elaboración del expediente técnico de obra y para la supervisión de obras, según corresponda, cláusulas que establezcan lo siguiente. A. La obligación del proyectista de atender las consultas que le remita la entidad, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolución de las mismas. La aplicación de una penalidad ascendiente a una OIT al supervisor de obra, en caso de esta no absuelva las consultas o las absuelva fuera del plazo señalado. Es una penalidad fuerte, ¿no? Por no absolver las consultas. En el tema de definiciones, en el tema de obra, ¿no? La definición de obra que está en el anexo de definiciones del reglamento, han incluido, antes era construcción, reconstrucción, y se pasaba a remodelación, ¿no? Ahora han incluido la palabra rehabilitación, ¿no? Ya sabemos todos que pues, la rehabilitación básicamente es una obra que está deteriorada, un proyecto, una infraestructura, ¿no? En general que ha sido una obra pública, está deteriorada, la rehabilitamos para que esta tenga las condiciones más o menos pues las iniciales para las cuales fue diseñado este proyecto, ¿no? Entonces, rehabilitación, ¿no? Antes decían, oiga, pero la rehabilitación, por ejemplo, un mantenimiento periódico, ¿podría ser una rehabilitación? ¿No? Entonces, ya lo han incluido como obra pública, ¿no? Entonces, más para efectos presupuestales dentro del Estado, ¿no? Si lo puedo yo financiar con inversiones o lo puedo financiar con gasto corriente, ¿no? En caso de una rehabilitación, si ya está tipificada como obra, no lo podría financiar con gasto corriente, sino tendría que hacerlo con inversión, ¿no? Con partidas de inversiones o algo parecido.
Y esta disposición complementaria transitoria también me parece importante, que es sobre la liquidación de las obras. En los casos que no se haya efectuado la liquidación del contrato de obra según el procedimiento y plazos establecidos en esta ley 3225, desde la primigenia, ¿se entiende? Y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo del año 344 del año 2018, la entidad, bajo responsabilidad de su titular en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados desde el día siguiente de la vigencia del presidente del Ejecutivo Supremo, elabora la liquidación y la notifica al contratista para que éste se pronuncie dentro de un plazo de 15 días hábiles. Contados desde el día siguiente de la notificación, posteriormente se continúa con las acciones establecidas en la regla. Entonces, lo que te quiere decir acá es, oye, si tienes tú obras ejecutadas por contratas y estas no están liquidadas desde el año 2018, en vigencia me parece en el año 2019, cuando ocurra ello, tienes que liquidarlo tú en tiempo, ¿no? Sin perjuicio de... y seguir los procedimientos que están establecidos. Bien, más o menos esas son las modificaciones que hemos podido advertir en la fase de ejecución de obras, tanto para los constructores como también para el contratista y lógicamente también para el... ¿no? Entonces, agradezco a APC nuevamente. Bueno, y dejo aperturado a Elías para que si tienen algunos aportes, algunas cositas que hacer, encantado de seguir con esto. Muy bien, Marco, interesante tu exposición. Efectivamente, una de las partes más importantes durante la ejecución contractual es la posibilidad de que el contratista y la entidad, si es que se ponen de acuerdo, puedan constituir el fideicomiso, ¿no? Esto es sumamente importante porque ya desde hace algunos años el tema de la obtención de la carta fianza se ha vuelto muy complicado, ya que a raíz de los actos del Abayato y el Club de la Construcción, para los bancos, pues es muy riesgoso el sector construcción. Entonces, esta incorporación va a ayudar también a que esta dificultad pueda ser superada, ¿no? Respecto a la vigencia de estas modificaciones, podrías ampliar un poco, ya que, por ejemplo, el ingeniero Abel Acuña está consultando a partir de qué fecha sería vigente estas modificaciones. A ver, vamos a leer el... Un ratito. Vamos a leer el artículo 5 de este decreto supremo establece que las disposiciones contenidas en el presente decreto supremo entran en vigencia a los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Sabemos que esto se publicó el día 7, el viernes pasado. Como consecuencia, comenzamos a contar a partir del día 10, ¿no? Del 10 al 14 son 5 días, y del 17 al 21 son 10 días, y del 24 al 28 serían los 15 días hábiles, ¿no? Entonces, el 28 entraría en vigencia, ¿no? Porque creo que en este periodo no hay feriados ni día no laborable, ¿no? O sea, contando del 10 al 28, ¿no? Así es. Entonces, como consecuencia, el 28 entraría en vigencia esta norma. Claro, para los procesos de selección, para los contratos que se firmen producto de los procesos de selección convocados a partir del El 28 de octubre. 28, así es. Claro, perfecto. O sea, los contratos actuales que están en ejecución con la 30.225, si es que el contratista y la entidad de mutuo acuerdo desean constituir un fideicomiso, no lo podrán hacer, ¿cierto? Sería importante que vos y todo más ya tienen el criterio, ¿no? Han aplicado un criterio importante acá. También saquen una norma especial transitoria, ¿no? Que permita, pues, que las otras, aquellas obras que han sido convocadas antes podrían constituir, pues, su fideicomiso, ¿no? Yo creo que ese sería un aporte Una importante salida, de claro, hacer porque emisión económica para dinamizar la economía mediante la inversión de ejecución de obras públicas. así es. Lo mismo que hicieron con la Junta de Resolución de Disputas. ¿Te acuerdas que Sí, sí, igual claro. que ahora, ¿no? Se dio una modificación y luego, al ver la necesidad, sacaron otra norma en la que
establecía la posibilidad de que contratos ya antiguos también puedan incorporar este mecanismo. Muy bien. El colega Roberto Nieto consulta, ¿no? Dice, hay una opinión del OCE referente a la utilidad dejada de percibir por el contratista por deductivos y reducción de obra. Sí, En sí esta hay, modificación es... bueno, Adelante, Marco, hágale. en realidad, sí he leído algunas opiniones de OCE respecto a este tema de las reducciones de metas y las consecuencias que trae, ¿no? O sea, una reducción de meta, por ejemplo, una de las opiniones dice, si tengo una reducción de meta y esta reducción de meta no afecta a la ruta crítica de lo que hacemos en los deductivos, ¿no es cierto? Si no afecta a la ruta crítica vigente del contrato, entonces, yo en el deductivo no le debo restar los gastos generales, lógicamente los variables, ¿no? Porque el plazo se mantiene. Por ejemplo, esa es una de las opiniones de OCE donde he dicho, oye, si es que no afecta a la ruta crítica, no se le debe descontar los gastos generales en un deductivo, ¿no? Y así como esta hay varias, pero me parece sí importante lo que han puesto ahora, ¿no? Porque realmente, técnicamente, eso es lo que corresponde, ¿no? Si hay una reducción, te afecta la ruta crítica, tienes que reducir el plazo y tienes, o sea, no solamente decir, te voy a reducir tus gastos generales, variables, y lo voy a hacer en la liquidación, como decía antes, sino trae otros efectos, ¿no? La modificación de la programación y de todos los calendarios, ¿no? Que eso es lo más importante y que se tiene que actualizar, ¿no? Porque imagínense ustedes que el contratista en la liquidación le diga, oye, ¿sabes qué? Hay una reducción de plazo, pues 20 días, te estoy descontando tus 20 días de gastos generales variables, y aparte, tu obra que debía terminar el 20 de junio ya no termina el 20 de junio, termina el 30 de abril, y como consecuencia, como tú has acabado justo en el último día de tu plazo, te voy a aplicar 20 días de penalidad, porque lógicamente le correspondería, porque se habría pasado en el plazo. Oye, pero el contratista con todo derecho a decir, oiga, pero usted nunca me comunicó, ya la obra se terminó, ¿no? Entonces ahí entramos en controversias innecesarias. Creo que esta modificación sí es importante para mí, para que se aplique técnicamente y contractualmente y no tengamos dificultades en la liquidación y en el proceso de ejecución de obra, ¿no? Bueno, Perfecto. Bien, hay más consultas. El colega Cristian Urquizo indica, ya que la norma dice que es posible que durante el periodo de suspensión se hagan los actos preparatorios para los adicionales. El colega consulta si durante este periodo de suspensión el residente podría anotar en el cuaderno de obra este hecho de la necesidad del adicional. Claro, o sea, la suspensión del plazo de ejecución es una paralización, no le quita el derecho bueno, no derecho, sino en ninguna parte del reglamento establece que en una paralización de obra, en una suspensión de plazo de ejecución de obra no se anote en el cuaderno de obra, ¿no? Sino que el problema viene que los recursos que te van a pagar para que se viabilice la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el residente mínimamente debería ser, ¿no? Ante cualquier emergencia, por ejemplo, ante una adicional de emergencia, por ejemplo, la obra está paralizada y viene pues una avenida en el río y como consecuencia te malogra la carretera y tienes que intervenir inmediatamente. Eso tienes que hacerlo, el residente tiene que estar presente y lógicamente el jefe de supervisión mínimamente para realizar el procedimiento y el trámite ante la entidad y la entidad autorice la ejecución de esta prestación adicional de emergencia. Porque si no se ejecuta esta prestación adicional de emergencia, sabemos que se tipifica una emergencia ¿cuándo? Cuando hay problemas al medio ambiente, cuando hay problemas a las personas, a los trabajadores, inclusive a la misma obra, ¿no? Entonces, en ninguna parte del reglamento establece que no se puede anotar en el cuaderno de obra. En general, se debería seguir anotando eventos o hechos o ocurrencias, como dice el reglamento, que por su naturaleza tienen que anotarse. Así es. Bien, el colega Nicole Chancasanampa pregunta si se presenta modificación de las dimensiones del plan y esto presenta un mayor metrado, pero el residente no lo anota en el cuaderno de obra, solo lo ejecuta. ¿Es posible considerarlo como en la valorización de mayores metrados? Ahora, hay una opinión sobre este tema importante, o sea, no ha cumplido con el procedimiento, ¿no? De anotar en el cuaderno de obra y el supervisor, lógicamente, no ha podido pues, autorizarle, ¿no? Previa comunicación, lógicamente, a la entidad.
Eso es lo que dice el procedimiento, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si el contratista lo ejecutó y no... y la entidad, perdón, y presenta su valorización y no se le quieren pagar, ¿no? En la opinión esta, dice más o menos que, bueno, con cargo a que si estos mayores metrados pues se han ejecutado cumpliendo las especificaciones técnicas y todo lo demás, y que realmente se tipifique como un mayor metrado, dice que queda en potestad eh, de la entidad en pagar. O sea, dice que sí se puede pagar, pero queda bajo la potestad porque lógicamente tiene que verificar pues la entidad si es que estos mayores metrados realmente son mayores metrados, no, sé, no ha sido una prestación adicional y todo lo demás, ¿no? O sea, si cumple con todos los procedimientos, OCE sí da la salida con esa opinión para que le puedan pagar, pero lo deja que es, OCE dice que eso queda en responsabilidad de la entidad. Claro, y era importante esta opinión porque es lo más justo, ¿no? Si no sería pues un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad a costa del contratista, ¿no? Y muchas veces ocurría eso, ¿no? El contratista empezaba a hacerlo y como no siguió la formalidad indicada en la normativa, pues simplemente el funcionario no le pagaba y ahí empezaban los problemas, ¿no? Una causa más de los conflictos. Entonces es importante esta opinión y recordarlo a la luz de la consulta del colega Nicole. Bien, luego también el colega Roberto Nieto dice que en caso que el inicio de una obra demore muchos meses, ¿no? Y hay una fuerte variación de precios, ¿se debería considerar para el equipamiento y el mobiliario una fórmula polinómica? Veíamos que hay una restricción para el tema de mobiliario que solamente lo tipificaba para bajo la modalidad de contratación de llave en mano, lo cual yo realmente no estoy de acuerdo. Pero, sabemos todos que ahora están contratando obras públicas, ¿no? Con mobiliario, ¿no? Inclusive carpetas. Sí, sí, y en los hospitales, bueno, el equipamiento, ¿no? Por eso, entonces, hay una fórmula polinómica. O sea, ¿qué cosa es la fórmula polinómica? Debemos entenderlo primero. ¿Qué cosa es una fórmula polinómica? La fórmula polinómica es una representación matemática del presupuesto, ¿no? Dado que esto se inició en el año 79, ¿no? Y como consecuencia no teníamos los instrumentos informáticos en esa época que nos permita reconocerle la inflación al contratista, ¿no es cierto? Porque eso es la fórmula polinómica, ¿no? Ahora lo tenemos los medios informáticos, pero seguimos usando la fórmula polinómica. Entonces se entiende que al hacer la representación matemática del presupuesto, se entiende que tanto el mobiliario como el equipamiento forma parte de esa fórmula polinómica. Porque no olvidemos que no hay manera de, o sea, si son partidas del costo directo, tienen que estar en la fórmula polinómica. Entonces, ya el mobiliario y el equipamiento están representados en la fórmula polinómica. No vamos a discutir si es que está bien o está mal representado, ¿no? Porque ahí entramos ya en un tema más complejo. Pero, porque vamos a entrar a cómo lo agrupó el proyectista, porque lamentablemente la fórmula polinómica que utilizamos para la corrección de precios no está relacionada con la oferta del contratista, sino es la del expediente técnico, ¿no? Entonces, así están las reglas. Entonces, yo diría que ese equipamiento, ese mobiliario está dentro de esa fórmula polinómica y como consecuencia ahí está reconocido el tema de la variación de precio, ¿no? Sin perjuicio de que esté bien o mal representado. Así es, así es. Bien, el colega Félix Canchán indica si estas modificaciones son suficientes para mejorar la ejecución de las obras. No, o sea, personalmente creo que no, ¿no? O sea, ha habido algunos pequeños avances o avances importantes puntuales, pero yo creo que en realidad la ley de contratación y su reglamento, así como estamos ahora con obras paralizadas, con obras suspendidas, con obras con controversia, con altamente controversial, ¿no? Etcétera, 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 ya esta ley de contratación y su reglamento, a título personal, eh, pienso que ya se agotó. Si queremos que nuestro país crezca desde el punto de vista en infraestructura, si queremos que nuestro país siga avanzando en el desarrollo, lógicamente tiene que cambiar la filosofía y los conceptos de la ley de contrataciones y su reglamento. Porque de lo contrario,
vamos a seguir con más obras paralizadas, vamos a seguir con obras altamente conflictivas, y por más que exista la Junta de Resolución de Disputas, por más que cambiemos los mecanismos, va a seguir el conflicto, ¿no? Entonces, y eso no ayuda a que las obras se ejecuten y sobre todo se terminen, que es lo que queremos, que entren en servicio las obras, ¿no? Ya la Contraloría General de la República ha hecho una evaluación y tenemos miles de obras paralizadas. Yo creo que debemos cambiar el chip, debemos cambiar el concepto de la ley de contrataciones, hacer una ley de contrataciones y un reglamento o documentos equivalentes que realmente sean más amigables, que traiga como consecuencia, pues, estos contratos colaborativos, ¿no? Tenemos acá, en el Perú, tenemos diferentes modalidades de ejecución de obras públicas, ¿no? Tenemos contratos NEC, tenemos de gobierno a gobierno, tenemos obras por impuestos, o sea, tenemos una infinidad. Hemos tenido la experiencia de los panamericanos, que según veo y según leo las noticias, ha sido un éxito. Entonces, ¿por qué no coger esas experiencias y trasladarlas a un documento de gestión de obras públicas que realmente nos traiga como consecuencia que nuestras obras se terminen, ¿no? Porque yo realmente con esta ley de contratación de reglamento, yo creo que ya no se puede seguir. Esa es mi opinión personal. Así es. Sí, sí, tienes toda la razón. Y efectivamente, ¿no? Justamente nosotros como junta directiva de la Asociación Peruana de Consultoría, en estos últimos meses hemos tenido reuniones con el presidente del Congreso, con el Contralor General de la República, con diversas entidades, y en el tema de la ley, si bien hay que hacer cambios profundos, por ejemplo, podríamos hacer cambios rápidos y parcialmente salen unas modificaciones que yo diría se reduciría en tres, ¿no? Uno, que no podemos tener una multa de hasta el 20%. 10% por mora, 10% por otras penalidades, porque es totalmente desproporcionado. Generalmente las entidades establecen una utilidad del 10% en los valores referenciales, y ¿cómo podríamos tener una penalidad de hasta el 20%? No es una cosa de locos. Esa es una que considero que sí o sí tiene que cambiarse lo más rápido posible. Y otra es que la buena pro no puede ser al 90%. Si bien nuestra norma dice que las ofertas pueden estar entre el 90 y el 110%, en estos momentos de desconfianza, prácticamente todos tienen que ofertar el 90%, y eso quita el equilibrio económico-financiero del contrato. Es un 10% menos, más un 20% de penalidades, haríamos la obra, pretenderíamos hacer la obra con el 70%, y eso hace crecer los conflictos, ¿no? Entonces, nuestra posición como Asociación Peruana de Consultoría, que la llevamos a todas las visitas que hacemos a las autoridades, es dos cosas, ¿no? O que se dé la buena pro al 100%, porque ya es un valor definido por expertos y aprobado por la entidad también. ¿Por qué tiene que ser menos o por qué tiene que ser más? Que sea al 100%. O lo otro, que sea el doble promedio, ¿no? Como era con el RULCO, que era una norma muy amigable. Las grandes obras peruanas complejas se hicieron sin ningún problema con el RULCO, ¿no? Y el tercer cambio que yo haría es relevante, es los estudios definitivos, porque tenemos en estos momentos muchas dificultades con los deficientes estudios definitivos. Pero esto se genera, ¿por qué? Porque el valor referencial promedio en el Perú es el 1% del monto de la inversión, que no es suficiente para hacer un buen estudio definitivo. En Latinoamérica el promedio es el 3%, ¿no? Entonces, con esos tres cambios yo pienso que podríamos mejorar notablemente, tremendamente, ¿cierto? Y obviamente al hacer estos cambios hay que hacer otros cambios también que complemente, sobre todo orientado a la celeridad, ¿no? A la celeridad de nuestras inversiones, ya que no es posible que habiendo dinero no podamos terminar las obras, ¿no? Habiendo dinero hay muchas obras paralizadas. ¿Por qué? Porque nuestra ley pues es muy conflictiva. Bien, siguen las consultas, Marco. Acá el ingeniero Miguel Ángel Bravo Alvarado dice que si se considera que la aplicación de estas modificaciones es a partir del 28 de octubre, ¿cómo haré para notificar al contratista el pronunciamiento de la entidad por una solicitud de ampliación de plazo si en este momento no hay procedimiento establecido? A ver, un ratito, entrar acá
no tiene notificación. A ver, miren, con respecto a las notificaciones de la decisión de la ampliación de plazo, en la primera disposición complementaria transitoria de este decreto supremo que nos ha pedido como consecuencia de las modificaciones que estamos conversando ahora, dice, en tanto, se implemente en el sistema electrónico de contratación del Estado, porque se entiende que el SEACE tiene que sacar pues una directiva para, así como sacó la directiva, no sé si ustedes recuerdan, para el pago de las valorizaciones, ¿no? Que ahora también se hace por intermedio de este sistema. Nos dice, en tanto se implementen en el sistema electrónico de contratación del Estado, se hacen las funcionalidades que permitan notificar la decisión de la entidad dentro de solicitudes de ampliación de plazo. Su notificación se efectúa a través de medios físicos tradicionales o por medios electrónicos de comunicación. En este último caso, siempre se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse recibo a través de mecanismos utilizados, ¿no? Lo que no dice si es que está puesto en el contrato, pero lógicamente si está previsto las notificaciones electrónicas, ¿no? Las bases estándar que aprueba el organismo supervisor de contratación de Estado prevé el formato de autorización para la notificación. Entonces, lo que nos dice esta primera disposición complementaria es que mientras no se implemente por intermedio del SEACE este mecanismo de notificación, se seguirá haciendo mediante los sistemas tradicionales, ¿no? De notificación física o por mediante el correo electrónico, si así le establece el contrato. Esperemos que nos sorprenda muy rápidamente el SEACE o OCE por intermedio del SEACE y tengamos ya una directiva muy pronto, ¿no? De esas notificaciones, ¿no? Porque se tienen que crear usuarios, tanto al contratista, al supervisor, ¿no? Para ello, ¿no? Sabemos también que ya tenemos un cuaderno de obra electrónico, ¿no? Y de repente se podrían utilizar estos mismos usuarios, ¿no? Aunque la notificación de la resolución de una ampliación de plazo no se le hace pues al ingeniero residente, ¿no? Si se le hace al titular, o al contratista, ¿no? O al representante legal, ¿no? Entonces, como consecuencia, espero que muy pronto el SEACE pues saque su directiva y se implemente. Mientras tanto, seguimos como hasta ahora lo estamos haciendo. Claro, muy bien. A ver, el colega Urquizo, Cristian Urquizo dice, en caso, se refiere a la modificación que establece que la consulta en el cuaderno de obra debe estar sustentado con un informe técnico del residente, ¿no? Sí, claro. Entonces el colega dice, bueno, oye, pero esto lo tiene que hacer un especialista. Bueno, el residente lo hace suyo, pues, ¿no? El residente, como todos sabemos, por ejemplo, el residente es el responsable. Por ejemplo, una prestación adicional de obra lo firma el residente, ¿no? Lógicamente. Pero dentro de esta prestación adicional de obra, por su naturaleza, hay muchos o algunos especialistas que participan. Y hay informes y hay documentos que son suscritos por los especialistas en el área o en la especialidad que les corresponda, ¿no? Sin perjuicio de ello, es el residente el que asume el liderazgo y firma el documento, haciéndolo de él, lógicamente, todo lo que dicen sus especialistas. Así es, sin perjuicio de que pueda estar firmado también por los especialistas, sí. ¿cierto? Lo importante es que el residente sí o sí tiene que firmarlo. Bien, no tenemos otra consulta, pero sí es importante comentar justo el tema de que siempre decíamos nosotros, ¿no? Hay muchas entidades que no están cumpliendo con la obligación de implementar la Junta de Resolución de Disputas para obras mayores a 20 millones de soles. Siempre veníamos diciendo que, ojo, esto puede ser motivo para que la Contraloría encuentre un motivo más para empezar a sancionar a los funcionarios, ¿no? Bueno, ya ha ocurrido, ¿no? Hay el informe de hito de control número 004-2022, OSI, de la Contraloría General de la República, que justamente detecta que el gobierno regional de Huancavelica, para la construcción del Centro de Salud Castro Virreina, no implementó una junta de resolución de disputas cuando el monto de la obra era 50 millones de soles. Entonces ya está imputando responsabilidad. Por eso que nosotros invocamos a través de esta señal a todos, sobre todo a los funcionarios,
que cumplan con implementar lo que dice la ley, porque este es un mandato de la ley, ¿no? Que cumpla con implementar oportunamente la Junta de Resolución de Disputas, que están ayudando mucho. O sea, dentro de todos estos problemas normativos que hay, tenemos un gran acierto que es la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas y está ayudando bastante a la celeridad de las obras, las controversias se están resolviendo rápido y es importante que las entidades tomen conciencia de esto, ¿no? Ya la Contraloría ya está sancionando. Y ojo, no solamente es no implementarlo, sino también la demora en la implementación, porque la normativa dice que la Junta de Resolución de Disputa debe estar ya constituida al inicio de la obra. Y hasta el momento hay muchas entidades que lo están constituyendo después de 4 meses, después de 5 meses, y ojo, es una infracción a una ley. Ojo, hay que tener bastante cuidado. ¿Qué comentas al respecto, Mario? Sí, Marco. sí, mira, Elías, realmente es un tema que preocupa y eso yo no sé por qué, a pesar que entiendo yo que el Colegio de Ingenieros había propuesto una modificación que podría bien haberse insertado en estas modificaciones, ¿no? Entendiendo que la Junta de Resolución de Disputas inicia sus funciones al inicio del plazo de ejecución, ¿no? Como consecuencia, deberían haber modificado el artículo de los requisitos para el inicio del plazo de ejecución e incluir que la Junta de Resolución de Disputas esté constituida y esté ya en cumplimiento de sus, o sea, firmado el contrato tripartito y el acta de inicio de funciones, tal cual lo dice la Directiva 012 del año 2019 de OCE, ¿no? Sin embargo, no lo han hecho, ¿no? Porque, como tú dices, hay muchas entidades que tienen Junta de Resolución de Disputas y obras que ya tienen, por ejemplo, un año, 8 meses, 9 meses de ejecución, ¿no? Y la Junta de Resolución de Disputas, tal cual dice el informe que tú acabas de mencionar de la Contraloría General de la República, en la cual trae como consecuencia, por ejemplo, que no haya asuelto consultas y se genere, pues, paralizaciones de obra y conflictos que en el arbitraje sabemos todos que por los plazos que supone un arbitraje no se van a poder resolver a corto plazo y como consecuencia trae una paralización de obra o trae como consecuencia una resolución de contrato, que es lo más grave, ¿no? Pero bueno, esperemos que se corrija y vuelvo a invocar también en este caso a la APC para que solicite pues al Ministerio de Economía y Finanzas y a OCE, en este caso, que incluya pues un requisito más de que las Juntas de Disputas estén constituidas como requisito para el inicio del plazo de ejecución, porque no hay otra manera de que las entidades públicas puedan cumplir, porque yo creo que por desconocimiento o muchas veces por un entre comillas, ahorro, dice, oye, pero si se inicia la obra no tengo controversias, ¿por qué yo tendría que constituir y gastar dinero? Y, eso, y ese criterio puede ser de las partes, ¿no? Entonces, pero la Junta de Resolución de Disputas, vuelvo a repetir, no solamente resuelve controversias, sino está al tanto de la ejecución de los problemas, inclusive puede solicitar a las partes que le consulten cuando ve en las visitas de obra que hay algún inconveniente y trata de que la obra en lo posible se cumpla con la programación y estar al tanto pues todos los meses, ¿no? Porque eso se visita la obra, pero estar en una junta de resolución de disputas después de 9, 10 meses de ejecución, donde ya tiene 1000 problemas la obra, se vuelve altamente compleja y muchas veces corres el riesgo como junta de resolución de disputas de no cumplir los plazos que están previstos, que son muy cortos, ¿no? Entonces, si tú entras a los 9 meses, 10 meses y te ponen 5 o 6 controversias en la mesa, ¿qué puedes hacer? ¿No? Sabiendo que la directiva te establece que tú puedes ampliar un plazo, pero en general ese plazo no puede ser mayor al que está previsto en la normativa. Entonces, en la práctica tienes el doble plazo, pero si te ponen 5 o 6 controversias en la mesa cuando tú inicias tus funciones y no sabes nada de la obra, porque nunca la has visitado, no sabes las valorizaciones, no sabes la programación, no sabes nada, ¿no? Entonces no sabes cuáles son las debilidades de la obra, no sabes absolutamente nada, y resolver controversias bajo esas condiciones, la verdad que es un problema, ¿no? Entonces, esperemos que esto realmente se corrija. Sí, sí, tiene que corregirse. De todas maneras, al inicio podría entenderse que era un mecanismo nuevo, las entidades todavía no estaban muy bien implementadas, sobre todo con el tema presupuestal sobre los honorarios de los adjudicadores,
¿no? Porque eso era lo que pretestaban las entidades, ¿no? Oye, no sé a qué presupuesto cargarlo, pero bueno, eso podría entenderse al inicio, pero ahora, y pese a que siempre nosotros hemos estado advirtiendo, ya se están dando las sanciones que está implementando la Contraloría General de la República. Así que están todos notificados y hay que utilizar este mecanismo, pues que es sumamente beneficioso para la celeridad de nuestras obras. Justamente el día 3 de octubre tuvimos una mesa de trabajo en el Congreso, participó la Cámara Peruana de la Construcción, la Asociación Peruana de Consultoría, los congresistas de la Comisión de Economía, participó también la Contraloría General de la República, el Colegio de Ingenieros, respecto a estas modificaciones necesarias a nuestra ley, ¿no? Entonces, todo lo que hemos estado indicando ahora, ¿no? Respecto a que las multas no deben ser del 20%, no se debe ganar al menos 10% la buena pro, el costo de los estudios, etcétera, ya están siendo planteadas por nosotros y este tema se está sensibilizando bastante, ya que no es posible pues que tengamos 3.000 obras paralizadas, ¿no? Cuando tenemos dinero. Hace muchos años, digamos, no se hacían las obras porque no había dinero, pero en cambio ahora, habiendo dinero, es imperdonable que ocurran este tipo de cosas. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias también, colegas, por estar con nosotros. Vamos a seguir nosotros con diversos temas interesantes de coyuntura nacional. Así que quedan invitados para una siguiente oportunidad. ¿Tus palabras finales, Marco? Bueno, muchas gracias. Nuevamente agradecer a la Asociación Peruana de Consultoría por haberme dado la oportunidad de estar esta noche tocando este tema tan importante que es la modificación del reglamento. Bueno, y siempre a su disposición para seguir hablando, conversando sobre este mundo apasionante de la ejecución o gestión de obras públicas. Así es. Muy bien, Marco, muchas gracias. Y con ustedes, colegas, hasta una siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta Gracias luego. también. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.